6 minutos, los bancos están explicando esta mañana cómo va a ser la destinación de los 55 billones de pesos. Este es el monto de la inyección pactada con el gobierno colombiano para 5 o 6 sectores de la economía colombiana que van a ser tratados a través de estos mecanismos financieros de una manera diferente. Con el presidente de la Asociación Bancaria, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Pues mire, la idea es pasar de 194 billones a 249 billones de pesos en 5 sectores que el gobierno considera estratégicos. Estamos hablando de vivienda, industria, agricultura, economía popular y turismo. El objetivo es que las próximas 3 semanas tengamos reuniones sectoriales con estos sectores para definir ya el operativo, cómo es que se van a entregar a cada uno de los sectores. Los interesados en estos créditos simplemente van a tener que acercarse a su banco de confianza, preguntar por los créditos y allí es donde los van a tener. Ha dicho el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, que este es un acuerdo en el que nadie perdió. No perdieron los ahorradores, no están perdiendo los bancos tampoco, dice él, pierden los sectores que no están en la lista de los estratégicos y en cambio todos ganan, principalmente la economía, y por ahí quiero comenzar. Presidente, ¿cuál es la expectativa de crecimiento adicional? ¿Cuánto vamos a crecer de más cuando estos créditos ya estén puestos en la economía? Bienvenido a Blue Radio. Marcela, muchísimas gracias. Un saludo especial para ti, para Néstor, para toda la mesa de trabajo. Estoy muy contento de estar de vuelta en los micrófonos de Blue. Depende de la metodología con la que se estime cuánto es el impulso sobre el crecimiento de la irrigación de créditos de este tipo y de esta naturaleza. Es cerca de 3 puntos del PIB de crecimiento en crédito para estos sectores, y teniendo en cuenta a través de cálculos de la matriz insumo-producto y de los multiplicadores de estos sectores sobre el resto de la economía, los cálculos de Asobancaria nos dicen que en los próximos 18 meses esto puede representar un crecimiento de el 1% del PIB en términos reales, es decir, si la economía está creciendo a cerca del 2 o el 2.5, por cuenta de esta dispersión de crédito, estaríamos recuperando los niveles potenciales de crecimiento. El gobierno está haciendo sus cálculos también de cuánto podría ser el tamaño del impulso. Seguramente pronto tendremos a FEDesarrollo que hace lo propio con su modelo de equilibrio general, pero desde la Asociación Bancaria creemos que esto puede representar un punto de crecimiento real durante los próximos 18 meses, lo cual es sin duda alguna la pieza que necesita Colombia en estos momentos para acercarse a sus crecimientos potenciales y sentar por fin, digamos que una recuperación económica que nos lleve a pensar en crecer a más del 3%. Hola, doctor Malagón, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar en los micrófonos. Gracias. Doctor Malagón, ¿a qué tarifas, a qué tasas de interés van a prestar ustedes esos 55 billones de pesos? Lo de ayer no fue un acuerdo de tasas. Digamos que cuando uno habla de productos financieros, tal vez la primera pregunta es esa. Uno piensa que dentro de los parámetros de un crédito, lo principal es el precio. ¿A qué tasa de interés irá? Y lo cierto es que no va a haber una tasa fija, ni una intervención de tasas, ni una tasa máxima, y las tasas van a variar entre cada uno de los subsectores. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de vivienda, ya hay una señal muy clara de tasas. En el último mes y medio, en el marco de estas conversaciones, las entidades financieras redujeron en 450 básicos la tasa de colocación. Un crédito de vivienda hace 2 meses estaba al 14%. Hoy en los créditos de vivienda hay créditos al 10, hay créditos al 9.5, producto de la competencia. No existe algo así como una tasa máxima de vivienda. Pero no entiendo, discúlpeme, lo interrumpo. Si no va a haber una tasa preferencial, si no es una tasa por debajo del precio del mercado, ¿cuál es la gracia de que ustedes le vayan a prestar a estos sectores entonces? No, pero déjeme, Néstor, y termino la respuesta de tasas. Entonces, por ejemplo, en el sector de vivienda, hoy hay evidentemente una tasa por debajo, está incluso por debajo de las tasas de colocación, de captación. Es absolutamente inédito que haya una tasa de vivienda por debajo de la referencia de un TES a 10 años, o que rinda más abrir un CDT que dar un crédito de vivienda. Digamos que la tasa de vivienda bajó de manera considerable. Ese es un sector donde ya hay un primer acuerdo desde el punto de vista de precios, y ahora hay que profundizarlo a través de otros instrumentos. Hay que avanzar en la continuidad de los subsidios de Mi Casa Ya, y hay una agenda propia para esa mesa. El resto de mesas tendrán algo similar,
pero los instrumentos van cambiando dependiendo del sector del que estemos hablando. Entonces, para efectos de vivienda, la apuesta era anticipar la caída en la referencia a 10 años. Listo, eso se hizo. Para efectos de agricultura, los instrumentos son otros. Para hablar de la tasa en agricultura, existe un incentivo que se llama el ICR, que es el incentivo a la capitalización rural, que es parte de un crédito que se aporta de capital por el gobierno. Hay otro incentivo que se llama el ISA, que es el incentivo del seguro agropecuario. Entonces, los instrumentos que se van activando para el crédito agrario son otros. También está el crédito de Finagro y demás. No existe tal cosa como la tasa del 8% para agricultura, la tasa del 10% para vivienda y la tasa del 9% para industria, pero todos los instrumentos van apuntando a una señal inequívoca, y es que las tasas van durante el segundo semestre del año a bajar, y que los instrumentos de política pública, sumado al esfuerzo privado, todos nos van a servir para que lo que se entregue desde el punto de vista del precio durante los próximos 6 meses sea francamente muy bueno y muy favorable respecto a lo que teníamos 6 meses atrás. Todo esto para decir, Néstor, para redondear esta idea, con que el acuerdo por el crédito, que es un acuerdo de varios sectores, a su vez tiene como 2 componentes que nos faltan todavía perfeccionar. El primero es que la agenda no es la misma para cada uno de los subsectores, y cada uno de los subsectores tiene una mesa donde nos falta involucrar a la demanda, donde nos tenemos que sentar con los gremios, donde nos tenemos que sentar con los empresarios. El gobierno nacional tiene previsto hacer eso durante las próximas 2 o 3 semanas para definir los mecanismos de entrega de los créditos. Pero lo segundo es que tenemos un listado que es como una especie de caja de herramientas de 16, 17 iniciativas que se pueden tomar para que las tasas efectivamente sean más favorables. Y son iniciativas que no solamente tienen erogación fiscal, como puede ser una línea de redescuento de Bancoldex, o una línea de redescuento de Findeter, o una garantía del Fondo Nacional de Garantías, sino pensar también en algunas medidas, insisto, de tipo regulatorio, que para efectos del público pueden parecer confusas, pero por ejemplo mover los activos ponderados por nivel de riesgo para cierto tipo de referencias e inyectar a través de eso más solvencia a los bancos, es un mecanismo que bajaría de inmediato tasas de interés. Entonces aquí lo que tenemos es una identificación de 16, 17 palancas que podemos mover para los distintos sectores, está diferenciado de manera sectorial, y el pacto por el crédito es la voluntad del gobierno, de los bancos, pero también del sector privado que lo va a recibir, para que este incremento de 55 billones de pesos sea realidad. Doctor Malagón, ayer el presidente Gustavo Petro decía que esto iba a ser muy bueno y puso varios ejemplos para la señora confeccionista de camisas, para el productor de piña, para la asociación de albañiles, para un pequeño constructor, en fin, puso varios ejemplos. Si hoy alguna de estas personas, o bueno, cuando se empiece a implementar este pacto por el crédito, van a pedir un préstamo y dicen, yo soy confeccionista de camisas, yo soy albañil, ¿le otorgan bajo ese criterio el préstamo, o de todas formas ustedes van a hacer algún tipo de crédito para entregar los recursos? Víctor, esa pregunta es muy buena, porque yo pienso que de lo más importante del acuerdo que se logró ayer, de ese ejercicio de concertación, es que este pacto por el crédito se da en condiciones de mercado. Es decir, son créditos que otorgan los bancos de manera responsable. No nos vamos a saltar la regulación, no va a haber unas vacaciones normativas en las que los bancos de manera deliberada e irresponsable con el ahorro nacional van a dar unos créditos a pérdida. No existe tal cosa. Entonces, dentro del esquema regulatorio que hoy tenemos, que además es sumamente complejo y sumamente responsable, y salvaguardando la estabilidad financiera y por lo tanto estimando la viabilidad de cada una de las transacciones que se hagan, lo que sí va a ocurrir es que ejemplos como los que pone el presidente van a ser hoy más fáciles de materializar, van a encontrar más recursos y van a encontrar mejores condiciones. Voy a coger uno en particular, el que ponían del sastre, que es el crédito de economía popular. El gobierno nacional lanzó en el plan de desarrollo una apuesta de economía popular, la reglamentó y le dijo a los colombianos, para mí economía popular, hay un decreto que dice, es gente que tenga acceso a créditos de máximo 4 salarios mínimos y que en los últimos 5 años nunca haya tenido un crédito. Ese era como el foco de la población de economía popular. Sobre ese foco
hemos entregado 270.000 créditos durante los últimos 18 meses, 270.000 créditos. Esos créditos se han entregado a la tasa compensatoria de riesgo. ¿Qué queremos en este pacto por el crédito? Que ya no sean 270.000, sino que podamos llegar a 1 millón de créditos, o sea, que podamos entregar cerca de 750.000 créditos adicionales para este segmento, pero que tengamos en esos créditos garantías del Fondo Nacional de Garantías, que de momento no la hemos tenido, y que tengamos una línea de redescuento de Bancoldex. Estimamos que, por ejemplo, para este subsector, eso puede representar una reducción de la tasa de interés de unos 600 o 700 básicos, y el hecho de que exista la garantía, un fiador invisible, hace que personas que no tengan historial crediticio o que alguna vez hayan estado reportadas en centrales de riesgo, maximicen la posibilidad del otorgamiento del crédito. Entonces, este ejemplo me sirve para mostrar, Víctor, que no existe tal cosa como una agenda uniforme para todos los sectores, y que esto es algo que toca, yo creo que afortunadamente, tratarlo de manera segmentada, y eso es justamente lo que iremos perfeccionando durante las próximas 2 o 3 semanas en la conversación con los empresarios. Garantías del Fondo Nacional de Garantías, dice usted, doctor Malagón, que hasta el momento no han tenido y que en este caso se van a usar entonces para aumentar el colateral para los bancos. ¿En cuánto? El Fondo Nacional de Garantías es una joya, es una de las entidades más valiosas que tiene el gobierno nacional, y es un poderoso instrumento de inclusión financiera. Ha sido tremendamente exitoso y en su dispersión de garantías. Cuando digo que no hemos tenido, me refiero como que en particular a este programa Creo, de los de 4 salarios y demás, pero ha entregado muchísimas garantías a sectores vulnerables. Para segmentos como este, insisto, eso todavía hace parte de las conversaciones, pero hemos explorado la posibilidad de tener garantías entre el 70 y el 80%, doctora María Consuelo, un colateral del 70 o el 80% de un crédito. Si se comunica mal, puede ser contraproducente porque tiene un problema de riesgo moral. Imagínese donde uno entrega un crédito y le diga a la persona, oye, tienes un fiador y si no pagas no pasa nada, que pague el Estado. Pues eso casi que es un incentivo al no pago. Entonces estamos revisando la posibilidad que esas garantías sean de manera invisible, que sea tras el telón, no por opacidad, sino por efectividad del mecanismo, que se pueda llegar a los sectores más vulnerables con ese tipo de productos. Y aunque no hemos definido todavía el porcentaje, lo que hemos hablado con el presidente del Fondo Nacional de Garantías es la posibilidad que esto esté por encima del 60% del valor del crédito. Podría eventualmente, y lo estamos modelando por subsectores. Le voy a poner un ejemplo, cambiando de sector para salir de economía popular. Para manufactura, queremos hacer 500.000 de créditos en 18 meses para pequeñas industrias. Entonces, para pequeños productores del sector manufacturero, 500.000 de créditos. Y queremos que esos puedan tener cobertura del 70% en garantía y de pronto 600 puntos básicos de redescuento con Bancoldex. Todavía lo estamos perfeccionando, le hacen falta conversaciones. No lo podemos anunciar desde ya cuál va a ser la tasa del mecanismo sector por sector, porque nos hace falta todavía un hervor, pero yo creo que lo que se comunicó al país el día de ayer fue muy importante. Fue muy importante porque, si me permiten, que yo creo que es también una reflexión de fondo, Colombia supera la discusión de inversiones forzosas y nos pasamos del cómo al qué. Dejamos de hablar de cuál es el mecanismo para financiar la reactivación y empezamos a hablar de la reactivación. Este acuerdo por el crédito es pensar en la reactivación, así como el gobierno Santos hubo un PIPE 1, un PIPE 2, así como hubo un Unidos por Colombia del gobierno Duque. Ya estamos hablando de la reactivación y cuál es el mecanismo entonces para irrigar ese crédito. Y a mí me parece que eso es muy valioso. Tenemos todavía cosas por definir, no es necesario tener todas las respuestas porque todavía nos falta por convocar la tercera pata de este acuerdo, que son los empresarios. De acuerdo, pero hasta ahora, si le entiendo bien todo este mapa, el gobierno al final termina subsidiando un poquito las tasas de interés para estos sectores, para economía, para manufactura, para turismo, para economías populares. Sí, en algunos, pero no es el único instrumento. Digamos que aquí tenemos, cuando uno hace un mapa de esos instrumentos, hay como de 3 naturalezas, si uno quisiera agruparlos. Hay unos primeros que tienen que ver con las entidades financieras, independientemente de la disposición regulatoria, y es la capacidad que tengamos, como ya lo hicimos en vivienda, de anticipar
la caída que va a ser inequívoca de las tasas de interés durante los próximos meses. Entonces eso depende de la duración del crédito. Si es un crédito de un mes, no podemos darlo con la tasa dentro de 2 meses, porque sería una operación de pérdida. Pero, por ejemplo, en un crédito de 10 años, sí es posible anticipar las mejores condiciones de liquidez que tendremos en el futuro. Eso es algo de los bancos que no necesita, si se quiere, el concurso del gobierno. Existen otros instrumentos que son del gobierno, donde los principales son las garantías y el redescuento, pero no son los únicos. También hay, por ejemplo, unos pagos de capital a unos créditos, que funciona muy bien, por ejemplo, en el sector agropecuario, y funciona, es muy famoso, en el sector vivienda a través de programas como Mi Casa Ya. Eso entra dentro del paquete. Y hay un tercero que yo llamaría que es los regulatorios, si se quiere, que son los más difíciles de explicar a la opinión pública, porque parecen tecnicismos, porque son muy poderosos, por ejemplo, en la inyección de capital. Ahí entra las revisiones de la URF, los activos ponderados por nivel de riesgo, la optimización del producto libranzas, que lo queremos utilizar, por ejemplo, para mejoramientos de vivienda, cosas por el estilo que irrigan más capital y que permiten que los bancos de manera más rápida y sin comprometer la solvencia puedan entregar crédito y crédito barato. La gente pregunta cosas, doctor Malagón, para finalizar. ¿La plata de los ahorros de la gente está comprometida en esto? ¿Y alguien que tenga un crédito hoy podría eventualmente acogerse a los beneficios de renegociarlo, que es buena idea? Qué buena pregunta. Qué buenas preguntas. La primera, el ahorro de los colombianos está absolutamente protegido. Estos son créditos en condiciones de mercado que sacan provecho de instrumentos de política industrial moderna y como que hacen parte del juego, pero están entregados en condiciones de mercado. Y los guardianes del ahorro de los colombianos son las entidades financieras. Aquí están los bancos. Aquí no se está amputando ni desapareciendo parte del ahorro nacional. Este es un acuerdo que tiene como fundamento y como premisa la conservación de la estabilidad financiera. Los depósitos están administrados con criterios de riesgos, con la regulación más moderna que es la que tenemos y protegidos por seguros de depósito. Pierdan cuidado los ahorradores y los inversionistas, que aquí está el sistema financiero siendo el guardián de la correcta asignación de los recursos. Y lo segundo es que como va a ser condiciones de mercado, pues la competencia es lo más favorable. Ya lo estamos viendo en el sector vivienda. Mucha gente está renegociando sus créditos de vivienda. Ha habido incluso compras de cartera masivas. Entonces la invitación es a que todos los colombianos saquen provecho de las mejores condiciones de liquidez, porque eso va a ser bueno para que se dinamice el crédito. La cartera venía cayendo. Esta apuesta nos va a servir para que la cartera, que en términos reales se contraía, vuelva a crecer, y le va a servir también a los colombianos para encontrar mejores posibilidades de financiamiento en las mejores condiciones. Sí. ¿Usted tiene una idea cuánta plata va a poner el gobierno para subsidiar tasas de interés en este que han llamado Pacto Nacional por el Crédito? No, y no podría tampoco ser vocero de eso, pero lo que sí hay es una disposición muy clara de optimizar lo que hoy ya existe y sobre todo digamos que priorizar entre estas líneas y otras estos sectores, porque esa es la señal del gobierno, ¿no? Así como a nosotros nos dijeron en el PIPE 2 en la época de la administración Santos que la prioridad era la vivienda para la recuperación económica, ahora la prioridad son estos sectores. Entonces dentro de la bolsa de recursos públicos también debería haber, pienso yo, una recomposición de los instrumentos en favor de lo que el mismo gobierno ha señalado afortunadamente, que son los sectores a los que les vamos a apostar para la reactivación. Si en la época de Santos se llamó PIPE 1, ¿esto cómo le vamos a poner? ¿Tabo 1? Este es el gran pacto por el crédito, de los colombianos, donde no tenemos perdedores, donde no hay un juego de suma cero, no ganan uno a costas de otros, porque también para los otros sectores y para el crédito del consumo, las perspectivas que tenemos en Asobancaria es de crecimiento, de expansión durante los próximos 18 meses. Doctor Malagón, muchas gracias. El presidente de Asobancaria explicando cómo va a ser la inyección económica de 55 billones pactada a través del sistema financiero con el gobierno nacional. Gracias, feliz día, doctor Malagón. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. 9:15 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.